Buen día a todos, en este video vamos a armar el Heinkel 111 escala 1.72 de la marca Italeri, un kit que votaron ustedes y sí, la verdad que cuando puse esta encuesta ya me imaginaba que iba a ganar. Este es un bombardero muy icónico de la Segunda Guerra Mundial y uno de mis favoritos. Tiene un diseño mucho más curvo comparado con otros aviones alemanes y una presencia diferente. Dentro de la caja vamos a encontrar muchas piezas, calcos y manual de instrucciones. El manual nos muestra que podemos lograr tres versiones diferentes con las calcos: un Heinkel utilizado en el Mar del Norte, otro en el Mediterráneo y otro en Rusia. En mi caso voy a hacer el que sale en la portada de la caja, que es el del Mar del Norte. Si nos ponemos a ver de cerca las piezas, tienen varios detalles, se ven bastante bien, mucho más detalle de lo que tenía el Dornier de Italeri que hicimos hace un tiempo, pero también tiene muchas más piezas, por lo que se me hace que va a ser más complejo. Bueno, para empezar armamos la cabina y vamos a pintar el interior del fuselaje y colocar todas las ventanas. La tripulación son 5 en total, vamos a pegarlos ya que vienen divididos y pintarlos. Así ya los podemos colocar a cada uno en su lugar. Por ahora vamos a poner un artillero acá y vamos a colocar el piloto y el artillero frontal. Pegamos ambas mitades del fuselaje, esto con todo el interior ya pintado y laqueado. Y ahí ya podemos poner los estabilizadores traseros y empezar a colocar las alas, que me dieron muchísimos problemas porque no coincidían de ninguna forma con el fuselaje. Ya les voy a contar bien más adelante. Recuerden también pintar el interior de las alas, que se va a poder ver desde abajo. Ahora también podemos empezar a encapsular la cabina colocando todas las piezas de plástico transparente. No se olviden de colocar ninguna ametralladora antes y de colocar la pieza en donde van acoplados los torpedos. Después de esto empecé a armar el tren de aterrizaje, bastante problemático, pero quizás un poco menos que el del Dornier. Estas piezas finas eran muy frágiles y no encastraban del todo bien, daban varios problemas. Ahora, esta es una de las partes más difíciles: poner el artillero que va aquí de abajo, porque no hay espacio, no entra de ancho ni tampoco de largo, porque sus pies chocan con la ametralladora que va en el otro extremo. Así que fue un dolor de cabeza tratar de posicionarlo, nunca quedaba bien. Colocamos los motores, que son simples, tienen pocas piezas, y por último colocamos la torreta que va arriba y ya estaríamos listos para empezar a pintar el exterior. Viendo los colores de referencia vi que el verde que utilizan es un tono distinto al verde oliva que se usa en los otros aviones alemanes que hemos hecho hasta ahora, así que me puse a armar el color y logré el tono que buscaba. Luego armé el tono más oscuro para lograr el camuflaje y pinté las hélices. Finalmente le puse el gris niebla por debajo y empecé a colocar las calcos. Y algo que me sorprendió es que fueron muy buenas, muy buenas. Se comportaron de maravilla, no tuve problemas con ninguna. Lo único que sí, al igual que el Dornier, al mojarse desprenden como una especie de película que las envuelve, y esto puede ensuciar la maqueta, así que ojo, las tienen como que limpiar bajo el agua bien antes de colocarlas. Y para terminar le apliqué una laca y coloqué esta última pieza transparente, agregué los torpedos, pinté algunos desgastes metálicos y le pegué el cable que va por encima. Con eso ya tenemos el Heinkel 111 listo y yo resumo varias cosas para hacer el video más corto, pero es complejo. Es mucho más complejo que los otros kits que armé hasta ahora, por si no se notaba. Aprovecho ahora de paso para contarles de esta laca que vengo utilizando, de esta marca, que me ha dado muy buenos resultados. La compré por probar y la verdad que protege muchísimo, sella todo con mucha fuerza, no se levanta más la pintura. Tienen que diluirla con un poquito de agua y pasarle una capa muy fina, y la verdad que queda muy bien, por si quieren probar. Bueno, este kit es grande. De hecho, vamos a medirlo, tiene algo así como 32 centímetros en las alas y unos 22 centímetros de longitud. Vamos a comparar con los dos kits más grandes que tengo hasta ahora en la colección. Aquí tenemos el Junkers 88, podemos ver que claramente lo supera en tamaño. Y el otro, que actualmente era el más grande de la colección, el Dornier 217 de Italeri, que aquí viéndolos de cerca, bueno, el Dornier parece ser más largo, pero las alas son mucho más pequeñas y el fuselaje del Dornier también es más fino. Entonces sí, si hablamos de volumen, el Heinkel le gana y pasa a ser el kit más grande de la colección. Vamos a aprovechar y compararlo con otros aviones alemanes, así se dan una idea del tamaño que tiene. La verdad que mi estante actualmente está lleno al 100%, así que voy a tener que reorganizar todo. Quizás saque algunos aviones y los ponga en otro lado, al menos hasta conseguir un mueble nuevo donde seguir agregando los kits que vamos haciendo. Fíjense, con un FW
o con un BF-109 lo grande que queda. Y aquí lo podemos ver con su hermanito, el Heinkel 112. Bueno, el kit en sí es lindo y se puede sacar un gran Heinkel 111 de este, pero tiene un par de puntos negativos que tengo que comentar. Por un lado, hay varias piezas que son finas, tienen que tener mucho cuidado porque se quiebran con mucha facilidad. Lo que más me molestó el kit fueron las alas, porque cuando las coloqué, arriba coincidían perfecto con el fuselaje, ¿no? Pero abajo quedaba tremendo escalón, muchos milímetros de diferencia, algo así como 3 o 4 milímetros de altura de diferencia. En mi caso lijé muchísimo el plástico hasta que quedó a un nivel similar. Y ustedes dirán, no, bueno Beto, pero por ahí la cagaste porque lo armaste mal. Pero no, todo estaba en su lugar perfecto. Las alas no coinciden en absoluto con la abertura que nos da el fuselaje. Además de eso, varias piezas no coincidían bien. Era como que algunas eran muy cortas, otras muy largas y nunca quedaban en la posición correcta. En esto también podemos incluir al artillero, que no tenía suficiente espacio, que directamente les diría que no lo coloquen. Entonces, estoy como raro con este kit, como que no lo disfruté. O sea, se logró un Heinkel 111, sí, se logró, pero hubieron tantos momentos de estrés, cositas que salían mal, piecitas que se quebraban, que no calzaban. Entonces cuando lo terminé no me dio la sensación de logro, victoria, felicidad, ¿no? De satisfacción que me suelen dar los kits, sino que fue como un uff, por fin se terminó esto. Por ahí simplemente soy yo, que no me gusta esta clase de kits con tantos componentes pequeños y frágiles, o justo mi kit vino con algo mal, por ahí las alas vinieron poquito deformadas y por eso no calzaban. La verdad que no sé, así que no sé si recomendarles el kit o no. Supongo que si lo ven barato, sí, cómprenlo. Varias veces lo vi barato y para el tamaño que tiene, la verdad que está bueno. Pero tengan en cuenta que no es un kit como para iniciar. Después de armar este kit dije, listo, no compro más nada de esta marca. Sin embargo empecé a armar otro kit de Italeri y a diferencia del Heinkel, este sí lo disfruté mucho. Y eso que le tenía cero expectativas. Así que semana que viene lo vamos a ver. Por ahora les dejo un saludo y nos vemos la próxima. Chao.